¿Qué es importante tener en cuenta, no? Empezamos en esta semana la discusión sobre subjetividad. Cuando hablamos subjetividad, tenemos que tener claro qué queremos decir, ¿no? Subjetivo en este contexto no significa algo que está en la cabeza de uno y que puede ser de una o de otra manera, ¿no? No significa el opuesto a objetividad, porque es una oposición que haga, no, esto es subjetivo o objetivo. Objetivos supuestamente serían las cosas que están muy claras y subjetivos las cosas que no están muy claras. No es este el sentido que queremos utilizar aquí, ¿no? Más bien cuando nos referimos a subjetividad, estamos hablando de la formación de uno mismo, ¿no? De esta capacidad de las personas de constituirse, de autocriarse, ¿no? De trabajarse a sí mismos, ¿no? Para ser mejores personas. Hay dos actividades previstas para esta semana, ¿no? Una primera que es en el foro, ¿no? Un pequeño ensayo comparando o estableciendo relación entre el texto de Kant, que les voy a presentar hoy, y una figura que también voy a les presentar hoy, ¿no? Que es una figura de la Edad Media, ¿no? O sea, voy a compartir ahora al inicio la figura y después comento el texto de Kant, porque estos serían los dos insumos necesarios para la primera actividad. Otra segunda actividad sería llenar un cuadro, ¿no? Yo al inicio imaginaba de dejar que cada uno construya su cuadro, pero vamos a enviarles un cuadro de modelo, ¿no? Los que quieran utilizan este cuadro, los que quieran crear otro modelo también lo pueden hacer, y que es un cuadro muy personal, donde ustedes van a poner un plan de vida en 5, en 10 años, ¿no? O sea, decir, ok, para mi vida, considerando estos elementos que he estudiado aquí ahora, ¿qué planteo? ¿No? ¿Qué quiero? ¿Qué deseo? ¿Qué objetivos tengo? ¿No? Que sería un elemento también importante ahí, ¿no? Para consolidar una reflexión sobre la formación de la subjetividad. Ya les comparto estos dos elementos. Primero empiezo mostrando una figura aquí, ¿no? Que es una figura medieval, más o menos del año 1300, y que retrata el contexto de la Universidad de Bolonia. Si les pregunto aquí, ¿no? ¿Qué ven en esta imagen? ¿No? Es una imagen interesantísima. Primero, porque es un salón de clase, ¿no? Hay un maestro ahí ministrando sus clases. Noten, ¿no? Que él tiene ahí un libro, está en una parte adelante aquí del aula, en una parte superior. Tenemos aquí como un profesor asistente, ¿no? Que mira con atención al maestro. Pero ahí en el escenario de la obra vamos viendo otros elementos, ¿no? Mira que aquí hay alguien más joven, algunas personas con libros. Yo me imagino que tal vez estos que estén aquí más cerca, tal vez fueran los candidatos a convertirse en maestro, ¿no? Están más cerca del maestro y con libros y poniendo bastante atención aparentemente. Y empezamos a ver las filas, ¿no? ¿Qué hay en cada una de las filas? La primera fila, este ha ido a clases sin libro, o sea, no tenía el libro. Tal vez porque en la Edad Media el libro era un artículo de lujo, ¿no? O sea, no era que las personas podían entrar en cualquier tienda y salir con un libro en la mano, ¿no? Acordarán ustedes que antes de la creación de la imprenta, ¿no? Con Gutenberg, los procesos de creación de libros eran extremadamente artesanales, o sea, tendría que escribir página por página y después que un libro estaba escrito, si querían copias, tocaría dar a un monje o pedir a alguien que le copiara, ¿no? el libro. Entonces es un proceso bastante complicado, ¿no? Aquí tres personas, ¿no? Con libros, unos mirando más al maestro, otro mirando más el libro. Mira este ciudadano. ¿Dónde está mirando? Parece que está distraído, que está despistado, no está poniendo atención en la clase. Aquí en la segunda fila, algo similar, algunos que los miran, otros que no miran. Este parece que está apasionado, que está pensando en otras cosas, ¿no? Está en otro planeta, seguro no está aquí en la clase.
Miren qué chistoso en la tercera fila. Uno de ellos está incluso dormido. Aquí otro prestando atención, más o menos. Aquí algunos conversando. Este está escribiendo, o sea, no está leyendo, no está escribiendo cosas, está produciendo otra cosa. Tal vez tomando apuntes, ¿no? De las clases, tal vez escribiendo una carta, ¿no? Sabrá Dios, ¿no? Qué estará haciendo. Aquí en la última fila, ¿no? Otros conversando, este que está medio sin poner atención a nada, o tal vez está dialogando aquí con los de la frente, ¿no? Y estos dos aquí mirando al lado, pero definitivamente no dan la sensación de que están poniendo atención a lo que dice el maestro. Imaginen ustedes que esta es una figura, ¿no? del año 1200, ¿no? Y que retrata un contexto de la Universidad de Bolonia. Miramos esta figura y empecemos a pensar, ¿cómo es la realidad de la escuela hoy? ¿Será que cambia mucho? No tenemos nosotros los que están ahí medio dormidos, los que no quieren poner atención, los que levan libros, los que no levan. Entonces, es algo que nos hace pensar un poquito, ¿no? Que la estructura escolar, la estructura que vivenciamos en la escuela en los días de hoy, que decimos, no, es que la escuela es muy aburrida. O sea, no significa que esto tal vez sea un problema actual, ¿no? Esto tal vez sea un problema de la propia concepción de la escuela y de un modelo de escuela, tal vez en muchos contextos, muy pasivo, ¿no? Imaginen que si aquí está solo el maestro hablando, a los otros toca solamente escuchar. ¿Qué quiero poner en consideración aquí de ustedes, no? En el proceso de formación de la subjetividad, nosotros todos tenemos altísima responsabilidad para esto. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Seguramente el maestro puede potenciar la formación de la subjetividad de los estudiantes, pero al final del día, el máximo responsable por la formación de la subjetividad es cada uno. Entonces, cada uno tiene que tener el compromiso con la formación de la subjetividad. Y esto tiene relación con el texto de Kant, que es el texto que me gustaría revisar, ¿no? Con ustedes en el día de hoy, y que es un texto muy famoso de la historia de la filosofía, ¿no? Yo les recomendaría leer y meditar este texto con muchísima atención. Algo que comentaba al inicio de la semana, ¿no? Cuando enviamos el anuncio, era justo esto, de que cuando somos niños chiquitos comemos, tomamos lechecita, comemos algo muy suavito, ¿no? Porque no tenemos fuerza, no tenemos dientes, ¿no? Para degustar, ¿no? Comida más densa, ¿no? Más sustanciosa, ¿no? Pero es exactamente esto que tenemos que hacer ahora, ¿no? Estamos saliendo de un momento de inicio de carrera, donde éramos niños, y vamos a pasar a un momento donde sí ya tenemos dientes, sí ya tenemos algunas reflexiones y algunas competencias, y necesitamos leer textos más contundentes y textos que tienen un nivel de complejidad más grande. Una reflexión sobre la lectura que me gustaría hacer con ustedes, ¿no? Es justamente la de que necesitamos, si queremos formar la subjetividad, comprometernos con la lectura. Ser profesor es ser lector. Ser profesor es ser escritor. O sea, para ser profesor, estas dos competencias tienen que estar muy desarrolladas en cada uno, ¿no? O sea, la capacidad de leer todo el tiempo para saber de las novedades de la política, de la cultura, de la tecnología, de la educación, de la ciencia de modo general, ¿no? O sea, comprometerse con la lectura. Y dos, escribir también. Noten ustedes que todas las actividades que hemos hecho hasta ahora en este primer bimestre se ha centrado en hacer pequeñas producciones de texto. Y mucho más do que intentar copiar y repetir lo que dicen los autores, ¿no? La invitación hasta el momento es que cada uno de ustedes intentase pensar y poner en blanco y negro lo que están pensando. ¿Por qué hemos hecho esto? Esto no fue al acaso, ¿no? Esto fue por un motivo muy concreto, que es justamente intentar eliminar algunos vicios que muchísimos podrían tener, y que es un vicio heredado
de la educación escolar, del bachillerato. Es muy frecuente ver que los jóvenes, ¿no? Y a veces los adultos están muy acostumbrados a copiar elementos. Si les pregunto, ¿qué es la cultura? Ah, perfecto, déjame ver aquí dónde copio, o voy a internet, o busco en Wikipedia, o busco en el Google, busco en cualquier lugar, encuentro ahí un grupo de frases, de párrafos, copio, pego. Ah, perfecto, ya he dicho qué significa, ya he cumplido lo que quería el profesor. Definitivamente no se trata de esto, ¿no? El proceso que buscamos con las pequeñas actividades que hemos planteado hasta ahora era justamente de formación de una capacidad crítica. Hemos pedido textos muy chiquitos, muy pequeños, articulando elementos de modo a trabajar de forma creativa, ¿no? Queremos que ustedes piensen por sí mismos. Y en la lectura del texto de Kant, que vamos de alguna manera hacer hoy, analizar hoy, ustedes van a comprender mejor por qué queremos esto, ¿no? Al final, cuando hablamos de procesos de subjetividad, de formación de la subjetividad, estamos hablando de la capacidad que las personas tienen de pensar por su propia cabeza, ¿no? Y responder a problemas bajo su propio criterio. Esto no significa que vamos a nos inventar todas las respuestas del planeta. O sea, tenemos que leer, ¿no? Sobre todo el conocimiento o la producción científica sobre un determinado tema. Pero una vez que hemos leído, que nos hemos aproximado, tenemos que sacar conclusiones, tenemos que sacar criterios propios sobre los textos leídos. Tal vez en un contexto medieval de educación haría mucho sentido esto, ¿no? O sea, ok, hay un autor muy clásico de la Edad Media que era Santo Tomás. Santo Tomás era prácticamente un enciclopedista, ¿no? Que escribía en su suma teológica, ¿no? Una cantidad inmensa de conceptos y durante la Edad Media decía, ok, todas las respuestas que una persona puede necesitar están en estos libros de Santo Tomás. Entonces, si tenía una pregunta, abría el libro, leía, no, ha dicho que es esto y se acabó. Esto definitivamente en el mundo de hoy no hace el menor sentido. Primero, porque tenemos una producción de conocimientos inmensa y segundo, porque vivimos tiempos muy cambiantes, ¿no? De mucha innovación, de muchas descubiertas y toca interpretar y reinterpretar la realidad, ¿no? Y la propia ciencia todo el tiempo. Estos son los elementos, ¿no? que gustaría trabajar y discutir con ustedes, ¿no? En el día de hoy, ¿no? Y traer a la conciencia de todos estos elementos, ¿no? Lo que estamos buscando hacer con esta asignatura, Educación, Cultura y Subjetividad, es justamente apoyar la formación de individuos, de personas con capacidad de pensar por sí mismas. ¿Ok? No queremos aquí personas capaces de repetir, de memorizar, ¿no? Es importante la memoria y es importante la repetición, depende. Tal vez si esté yo ahí en un momento, en un contexto del teatro o recitando una poesía, es fundamental no saber de memoria la poesía, repetir la poesía, o sea, para hacer la recitación, ¿no? Para recitar, declamar la poesía. Pero ahora, en un contexto escolar, en un contexto donde necesitamos pensar críticamente el mundo, repetir definitivamente no es lo que necesitamos para hacer una educación transformadora, ¿no? Acercarnos del conocimiento producido por los antepasados, sin duda, siempre, pero resignificar, ¿no? Y repensar estos conocimientos. Yo les voy ahora voy a empezar ahora, no, perdón, a hablar sobre el texto de Kant. El texto de Kant que está disponible en la plataforma es un texto que ustedes necesitan leer sí o sí, ¿ok? Por favor, mismo con mi clase aquí, hagan la lectura de este texto, hagan apuntes, ¿no? Tomen nota, ¿no? De los elementos importantes. ¿Y por qué hay que leer el texto? Ah, porque vamos a tener elementos de estos en la evaluación. Sí, vamos a tener elementos de esto en la evaluación, pero no, esto no es el motivo más importante. El motivo más importante es que este texto es un texto clásico de la historia de la filosofía. O sea, cualquier persona que estudie filosofía en el planeta, de alguna manera tendrá que tener pasado por esto, que hay conceptos ahí que son
muy trascendentes, muy importantes. Dos, porque este texto está muy alineado con la discusión sobre subjetividad y sobre la reflexión sobre subjetividad que estamos haciendo en la asignatura. Y tres, porque yo sinceramente creo que este texto puede ser un apoyo muy importante para la historia de vida de ustedes, ¿no? Me gustaría, me encantaría que al final de la lectura ustedes reflexionen y piensen, ok, mira, este texto me ha hecho pensar un montón sobre mi vida, ¿no? Sobre cómo puedo ser una mejor persona, cómo puedo construir mi subjetividad, cómo puedo ser mejor maestro, ¿ok? Para hacer la lectura del texto o el análisis del texto, yo voy a compartir pantalla aquí. Es exactamente el mismo texto que está subido en la plataforma, pero después yo encontré una versión que estaba más limpia. La traducción es exactamente la misma, ¿no? El original del texto está en alemán. La traducción es exactamente la misma al español, pero el archivo que tengo aquí me parecía más limpio, más claro, ¿no? Do que el que es subido en la plataforma. Pero el contenido es exactamente lo mismo. El texto propuesto, ¿no? ¿Cómo se llama? Es justamente respuesta a la pregunta, ¿qué es la ilustración? Lo primero que tenemos que saber, ¿no? Sobre este texto es que él fue escrito por un filósofo llamado Immanuel Kant. ¿Quién fue Immanuel Kant? Kant nació en una ciudad chiquita, muy chiquita, llamada Königsberg, y se ha convertido en tal vez uno de los principales filósofos de la historia de la filosofía contemporánea, ¿no? Él nació en 1724, se ha muerto en 1804, y este texto que estamos analizando es de 1783, no, fines del 83, inicio del 84. Kant se destaca sobre todo por hacer parte de un momento, ¿no? de la historia de la filosofía denominado ilustración, ¿no? ¿Por qué? Porque justo en este momento la filosofía se constituye como un elemento de contraposición social a otro momento, ¿no? Que sería la Edad Media. Si la Edad Media teníamos ahí mucha fuerza de la iglesia, de los reyes, ¿no? De las monarquías, ¿no? Un estado teocentrista, o sea, que tenía Dios como el centro, ¿no? de la figura del Estado. Después del Renacimiento, ¿no? Y ahí, sobre todo de manera muy especial, en este momento de ilustración o iluminismo, ¿no? Que también llaman, eh, empieza, tenemos una movida, ¿no? A un modelo de Estado y de pensamiento distinto, basado en el antropocentrismo. El hombre es el centro del Estado, de la reflexión sobre la sociedad, ¿no? No más el monarca es este referente, ¿no? Empieza ahí a surgir elementos más liberales. Ustedes van a acordarse de elementos como la Revolución Francesa, que al final acaba con el monarca y empieza a formar nuevas concepciones de Estado, ¿no? Si en el teocentrismo Dios era el centro, ¿cuál era el libro de referencia, ¿no? En este momento? La Biblia. La Biblia era la principal referencia de este momento de la medievalidad. Pero en este otro momento, donde tenemos el antropocentrismo, ¿qué es el centro? El hombre, cada hombre. ¿Cuál es el libro de referencia? O sea, no hay este libro de referencia. La referencia pasa a ser la razón. ¿Ok? Entonces es un periodo donde los filósofos iluministas escriben y proponen elementos donde la regulación de la sociedad no debe ser más por la Biblia, por los libros o por los monarcas, pero sí por el Estado por sí mismo o por la conformación de la razón, ¿no? Presente en cada persona. En este contexto, ¿no? Kant escribe un ensayo, ¿no? Y era un contexto donde tenía un montón de gente escribiendo respuestas a esta pregunta, ¿no? Esta fue una pregunta que salió como en una revista de la época y Kant ha escrito, ¿no? Este texto dando respuesta a la pregunta, ¿qué es la ilustración? Vamos a hacer ahora un análisis exegético
¿no? Un análisis de fragmentos del texto, ¿ok? Yo les invito ahí a ir tomando nota, a tener el texto ahí de ustedes cerca, ¿no? Y haciendo apuntes ahí los que se requieran. Respuesta a la pregunta, ¿qué es la ilustración? Veamos el primer párrafo, es muy denso, tiene muchas cosas interesantes, ¿no? La primera frase es reveladora, ¿no? Es un tiro de cañón. Al final él dice, la ilustración, ¿no? O esta ilustración del espíritu, de la mente, es la salida del hombre de su condición de minoría de edad. ¿Qué quiere decir esto, no? Él dice que es la salida del hombre de una situación de minoría de edad, pero no se refiere aquí a una edad eh, física o cronológica. No significa que, no, la ilustración es cuando tú tienes más de 18 años. No. Él llama minoría de edad otra cosa. ¿Qué cosa es esta que él llama minoría de edad? ¿No? Miren aquí en el texto, ¿no? Minoría de edad es la incapacidad de servirse de su propio entendimiento sin la dirección de otro. Miren, minoría de edad es la incapacidad de servirse de su propio entendimiento, ¿no? La ilustración a la vez, ¿qué es? Es el momento en que logramos salir de este estado de minoría de edad. Y hay cosas interesantísimas, ¿no? ¿Quién es el culpable por la situación de minoría de edad? ¿La sociedad, el padre y la madre? No, él pone aquí. Su minoría de edad, de la cual él mismo es culpable. Para Kant, al final, esta situación de minoría de edad es culpa de cada persona. Cada persona decide o no salir a una situación de mayoría de edad, ¿ok? Y esto es fruto de algo, ¿no? Que él en la frase siguiente ya aclara, ¿no? ¿Qué es necesario para tener al final la mayoría de edad, ¿no? Superar la falta de entendimiento, servirse de él con independencia, sin la condición de otro. O sea, utilizar esta capacidad de entendimiento, no ser eh, muy audaciosos, muy activos, ¿no? En la búsqueda de los elementos de entendimiento del mundo y de pensamiento y reflexión sobre el mundo, ¿no? Y cuando habla sobre este tema, pone una frase en latín, ¿no? Sapere aude. ¿Qué significa esto? Que tú tengas la osadía y la capacidad de pensar por sí mismo, ¿no? Sapere aude, o sea, tenga la osadía de pensar, ¿no? De reflexionar sobre sí mismo. Voy a dar lectura aquí al párrafo, ¿no? Porque yo creo que es muy interesante y es bastante contundente, ¿no? Con las ideas principales. La ilustración es la salida del hombre de su condición de minoría de edad, de la cual él mismo es el culpable. O sea, no hay otro culpable. La minoría de edad estriba en la capacidad de servirse de su propio entendimiento sin la dirección de otro. ¿Ok? Sin la dirección de un tutor, del padre, de la madre, del abuelo, o sea, es pensar por uno mismo. Uno mismo es culpable de esta minoría de edad cuando la causa de ella no radica en una falta de entendimiento, sino de una decisión y el valor para servirse de él con independencia, sin la conducción de otro. Sapere aude. Ten valor de servirse de tu propio entendimiento. Es pues la divisa de la ilustración. Ten valor de servirse de tu propio entendimiento. Es pues la divisa de la ilustración. ¿Por qué repetir esto, no? Ustedes van a ver a continuación que Kant va a poner, ¿no? Algunas situaciones de que es muy cómodo estar tutelado por alguien. Es muy cómodo. No tengo opinión formada. Es muy cómodo
guiarse por lo que dice un político. Es muy cómodo guiarse por lo que dice la prensa, ¿no? Todas estas situaciones son situaciones de minoría de edad, de falta de ilustración, de falta de conciencia, ¿no? O sea, la conciencia al final es fruto de una reflexión propia con los diversos elementos que tenemos. Doy paso aquí al segundo párrafo. ¿Cuáles son las causas de esta falta de ilustración o de la minoría de edad? Kant empieza, la pereza y la cobardía son las causas de que la mayoría de los hombres, después que la naturaleza los ha librado de este tiempo tras la conducción ajena, permanezcan con gusto como menores de edad a lo largo de su vida, por lo cual le es muy fácil a otros el elegirse en tutores. Es otra reflexión, ¿no? Vea que hace aquí una crítica, ¿no? A los tutores, ¿no? No son los tutores aquí de educación a distancia, ¿no? Hace a los tutores sociales, ¿no? Es muy fácil a personas, a periodistas, a políticos, convertirse en tutores y dar consejos y decir cómo debe ser la vida de todas las personas, o cómo debe ser el Estado, o cómo debe ser esto o aquello. ¿Por qué? Porque tenemos un ejército de gente en el mundo que permanecen, independiente de la edad que están, que permanecen en una condición de minoría de edad. O sea, son incapaces de reflexionar y de hacer críticas, ¿no? Sobre los elementos sociales, sobre los elementos culturales, sobre los elementos científicos incluso, ¿no? Y esto da espacio para que surjan tutores. Esto de la causa, ¿no? De la minoría de edad y de la falta de ilustración, y que Kant ponga que la pereza y la cobardía son las causas, yo invitaría a cada uno de nosotros, ¿no? A reflexionar muy serio sobre esto, ¿no? Es una verdad, creo, que esta situación de minoría de edad es derivada de una situación de pereza y cobardía. Me explico. Cuando tenemos una actividad en la carrera y decidimos que vamos a copiar o que vamos a enviar un mensaje a un compañero y pedir apoyo, o sea, estamos reagindo ahí o estamos accionando motivados por qué? Seguramente por pereza, ¿no? La pereza nos hace buscar caminos más fáciles, más sencillos, o sea, el modo fácil de hacer las cosas. De igual, la cobardía, ¿no? Es muy difícil tal vez decir cosas, posicionarse, ¿no? Y sobre todo crear conflicto, porque cuando decimos las cosas a partir de perspectivas que tenemos nosotros, es muy probable que encontremos personas que piensan distinto, ¿no? Y ahí siempre vamos a tener ahí un diálogo, un choque, un roce, ¿no? De ideas. Pero sin estos elementos, ¿no? Sin una cabeza que piensa por sí misma, o sea, estamos condenados a ser personas en este estado que Kant llama de personas menores de edad, ¿no? La invitación de superar la pereza y de superar la cobardía, yo creo que tiene que ser un imperativo para todos nosotros que estamos en la educación superior, que estamos en la universidad, ¿no? Esto es lo mejor que la universidad puede hacer por nosotros. Más do que garantizar un diploma, ¿no? Un título ahí al final del curso, es darnos los elementos fundamentales para que vivamos una vida autónoma, ¿no? Para que para que seamos capaces, ¿no? De pensar por sí mismo, ¿no? Por uno mismo, ¿no? Es tan cómodo ser menor de edad, ¿no? Cuando tenemos tutores. Si tengo un libro que piensa por mí, un pastor, un padre, ¿no? Que reemplaza mi conciencia, un médico que me dictamina acerca de mi dieta y así sucesivamente, no necesito esforzarme, ¿no? Tengo siempre alguien que puede pensar por mí. Si solo puedo pagar, no tengo necesidad de pensar. Otro asumirá por mí tan fastidiosa tarea, ¿no? Es el análisis de Kant que para mí es muy pertinente, ¿no? En el momento actual que vivimos. Yo voy a acelerar un poquito porque el texto es largo, ¿no? Y quiero dejar algunos tips para facilitar la lectura, pero al final, como les he recomendado, ¿no? Ustedes leyendo el texto van a sacar bastante provecho después, ¿no?
Aquí en el tercer párrafo, ¿no? ¿Qué elementos importantes aparecen? ¿No? Justo él comenta, ¿no? De esta necesidad o de este miedo que las personas tienen de pensar por sí o de la comodidad de no pensar por sí, ¿no? Vean que dice al final de este párrafo. Cierto que este riesgo no es tan grande, pues tras algunas caídas habrían aprendido a caminar, pero un ejemplo tal, por lo común, amedrenta y espanta, impidiendo todo ulterior intento, ¿no? Eh, ¿A qué se refiere aquí? Se refiere en que en los momentos formativos es muy común que las personas eh, pacíficas, cuidadas, ¿no? Al final sean advertidas o punidas por sus tutores y que al final son impedidas, ¿no? Por el miedo y por el espanto, ¿no? De esta corrección indebida, de hacer ulteriores intentos de pensar por uno mismo. Esto tiene mucha relación con la escuela, ¿no? Pensemos cuántas veces la escuela y los maestros castigando a los estudiantes o diciendo cálate o no haga esto, haga aquello, no crían un modelo, ¿no? Que más do que hacer con que piensen, hacen con que obedezcan, que quedan quietitos, ¿no? Impediendo todo ulterior intento. Dentro de la página del documento, ¿no? Que hemos en Canvas, ¿no? De la parte introductoria de las lecturas de esta semana, aparece ahí un elemento que era justamente cómo la escuela puede convertirse en elemento de formación o de deformación. O sea, en la medida que hace pensar que va a ser los estudiantes volar y tener autonomía, ok, es un elemento de formación. En la medida que reprime, castiga, pune, ¿no? Y frena, ¿no? Este ímpetu de conocimiento y aprendizaje de los estudiantes, es un elemento de deformación. El cuarto párrafo, por ello, le es difícil a cada hombre individual salir de esta minoría de edad, casi convertida en su naturaleza. ¿Por qué es difícil? Son los grillos que los atan, ¿no? Las esposas que los atan, ¿no? Los reglamentos, las fórmulas, ¿no? Los elementos que atan. Por ello, son pocos los que han logrado, gracias al esfuerzo del propio espíritu, salir de la minoría de edad y andar, sin embargo, con paso seguro. ¿No? Aquí nuevamente refuerza la idea, ¿no? Que son pocas las personas que al final efectivamente han salido de esta situación de minoría de edad y los que salen, salen ¿cómo? Por su propio esfuerzo. Aquí vean que él no dice, gracias a un maestro, o gracias al padre, o gracias al político, ¿no? Es un esfuerzo personal, ¿no? Yo diría que este esfuerzo personal está muy relacionado a la superación de esta pereza que les comentaba, ¿no? O sea, de esta pereza, que tenemos en la hora de hacer lecturas, en la hora de conocer elementos de la ciencia, ¿no? Eh, Incluso me atrevería a decir que hoy, en épocas de fake news, de falsa información en la Internet, que este camino, ¿no? O este esfuerzo de autoformación del propio espíritu pasa sin duda por la lectura de textos clásicos, ¿no? Por la lectura de textos científicos, ¿no? Por la lectura de elementos que de hecho sean elementos clásicos de la historia del pensamiento. ¿Y por qué hago referencia a esto, ¿no? De la lectura de los clásicos? Estamos hoy en un momento que tenemos muchísima opinión sobre un montón de cosas, ¿no? Entonces todos opinan. Y en redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram, entre otras, ¿no? ¿Qué tenemos? O propio en los periódicos. Opiniones muy cortas con raciocinios extremadamente débiles. Cuando leemos los elementos de filosofía, del pensamiento, de la tradición, de la cultura, ¿no? Occidental, ¿no? Los textos clásicos, encontramos ahí otros paradigmas, ¿no? Para explicar un concepto como esto, ¿no? Como qué es la cultura, qué es el esclarecimiento, los filósofos han dedicado años de su vida investigando y pensando, reflexionando sobre el tema. Entonces, cuando leemos un clásico, tenemos acceso a una reflexión que tomó años y no
a lo que vemos en un Twitter, por ejemplo, que la gente para escribir los 140 caracteres no piensa absolutamente nada y apresuradamente escribe cualquier cosa. Y lastimosamente esto por veces se torna en elemento formador de opinión de las personas, ¿no? Alguien que ha leído un par de tweets sobre un determinado tiempo hoy se cree conocedor de la ciencia o de los elementos, ¿no? Entonces necesitamos ir más allá, ¿no?, de esos elementos comunicacionales que están ahí, y esta formación del espíritu yo creo que pasa ahí en gran medida por esto, ¿no?, por la lectura de los clásicos. Avanzo un poquito más. Pero en cambio es bien posible que el público se ilustre a sí mismo siempre que no le deje en libertad. Ello se incluye casi inevitable. Aquí, ¿cuál es la idea clave, no? Kant dice que al final, ¿qué es necesario para que usted pueda formar su propio espíritu? Libertad. O sea, las personas necesitan estar libres, ¿no?, para formarse, para pensar por uno mismo, ¿no? O sea, sin libertad es imposible que piensen por sí mismos. Otro elemento aquí, ¿no?, que es importante. Voy a hacer algunos saltos aquí. Esto es otro elemento que puede ser interesante, ¿no? Quizás sea posible producir por una revolución la caída del despotismo personal o de alguna opresión interesada y ambiciosa, pero jamás se logrará una verdadera reforma del modo de pensar, sino que surgirán nuevos prejuicios que con los antiguos servirán de andaderas para el montón de gente que carece de pensamiento. Esto es algo que yo considero muy interesante también, ¿no?, en el pensamiento de Kant. Ciertamente siempre hablamos de transformación social y pensar la transformación social de alguna manera es pensar una revolución, ¿no? Y él dice, quizás sea posible por una revolución eliminar un déspota, eliminar a una persona que causa daño a la sociedad, eliminar algún político que esté ahí con corrupción, ¿no? Pero la revolución por sí sola jamás logrará una verdadera reforma del modo de pensar, ¿ok? O sea, la verdadera revolución que deberíamos buscar al final sería una revolución del pensamiento, lo que permitiera a las personas no tener o superar prejuicios o superar los falsos líderes, ¿no? Sobre todo cuando vemos la situación de la política, ¿no?, en Latinoamérica, ¿no? O sea, yo soy brasileño, mi acento no me deja mentir, ¿no? ¿Qué vemos? Vemos exatamente una situación donde llega un político con un discurso hermoso y que va un montón de gente con esto y ahí pasa un montón de cosas. En un momento siguiente, otra persona con otro discurso hermoso y va un montón de gente con esta persona y pasa otras cosas. Y todos estos sí creen que están haciendo revoluciones sociales, ¿no? Más bien, al final del día, ¿qué vemos con esta situación? La manipulación de las masas, ¿ok? La manipulación de la gente, la manipulación de los que están con un montón de prejuicios y que se dejan llevar, ¿no?, por el discurso bonito de la vez, ¿no?, por el discurso emocionante de la vez. La política actualmente tiene mucha relación con esto, ¿no?, con emoción. Lastimosamente, como es la situación de Brasil, ¿no?, tenemos un colapso allá con un nuevo presidente de ultraderecha que nega la ciencia, que en algún momento incluso tenía ahí entre sus mentores un señor que acreditaba que la Tierra no era esférica, era plana, y dice esto en alto y buen sonido, ¿no?, como si fuera algo racional, como si fuera algo eh, eh, lógico y mínimamente decente para ser pensado y refletido en una sociedad moderna, ¿no? Entonces, al final, ¿por qué hace esto? Porque hay un montón de gente mal formada, ¿no? ¿Y qué quiero decir aquí con mal formada? Porque incluso puedo tener gente con diploma, con título superior,
pero que está acostumbrada a pensar con los prejuicios y con las cabezas de otros, ¿no? Que está acostumbrada a repetir, ¿no? Entonces son todas personas que se tornan ahí en una masa, ¿no? de maniobra, ¿no? En este tejido social. Sigamos aquí con Kant, ¿no? Pero, ¿qué es necesario para avanzar con la ilustración? Él pone, solo se exige libertad. Pero, sin embargo, vamos a escuchar un montón de gente diciendo, no razones, ¿no? El oficial va a decir esto, el juez, no, no razones, cumpla la ley. En la escuela, tal vez el director, no, no razones, ¿no? Cumple el estatuto, cumpla el reglamento. ¿No? Nadie va a decir que no debemos cumplir los reglamentos, pero nace aquí, en este contexto, ¿no? De no razones, o de repetición, o de cumplimiento, ¿no? De elementos meramente formales. Dos conceptos que son conceptos claves, ¿no? Que es fundamental que ustedes los tengan ahí dentro de la reflexión, que es el uso público y el uso privado de la razón. O sea, estos son dos conceptos claves, ¿ok? Esto yo necesito que ustedes sepan de memoria. Ya les adelanto que hay en la evaluación probablemente una cuestión sobre este tema, ¿sí? Para que estudien y tengan claros los conceptos y no mezclen los dos ahí, ¿ok? ¿Qué comprende Kant como el uso público de la razón? El uso público de la razón, él va a decir, primero, el uso público debe ser siempre libre. O sea, si estoy haciendo el uso público de la razón, puedo decir lo que quiero. Pero ¿qué significa el uso público de la razón? Es justamente el contrario de lo que llama de uso privado. Y el uso privado debe ser severamente limitado o tutelado. O sea, pero profe, ¿qué quiere decir esto? El propio Kant nos aclara. ¿Qué quiero decir aquí, no? Cuando hablamos de uso libre, hacemos referencia a la capacidad personal de utilizar la razón que que cada persona tiene como persona en una posición civil, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que yo soy, me invento aquí, sí, una situación hipotética para que quede muy claro el ejemplo. Supongamos que yo soy un sacerdote, ¿ok? Soy padre en una iglesia, tengo ahí los fieles, ¿no? Que van a la misa todos los fines de semana, que están ahí, ¿no? Supongamos que yo tengo aquí un pensamiento teológico distinto, ¿no? Del pensamiento teológico oficial de la iglesia. Supongamos que yo sea un sacerdote y que yo tengo aquí un pensamiento distinto y creo que todos los sacerdotes deberían casarse, ¿no? Yo he creado una teología sobre este tema y creo que es importante y defiendo esto, ¿no? En mi manera de pensar que los sacerdotes podrían o deberían casarse. ¿Cuándo utilizar el uso público y el uso privado de la razón? El uso público de la razón se da cuando este sacerdote hipotético que creamos aquí, supongamos, fuera del espacio de la iglesia, fuera del espacio de la misa, y como ciudadano, como persona, por ejemplo, escriba un libro con sus argumentos teológicos, con sus elementos para justificar lo que cree él. En este momento está haciendo el uso público de la razón. ¿Por qué? Porque está hablando a partir de sí mismo, está hablando a partir de lo que piensa, a partir de los elementos que su libertad de expresión le permiten ahí no ejercer. ¿Ok? Pero cuando este mismo sacerdote entra en la iglesia y empieza una misa, en este espacio, en este contexto, él hace el uso privado de la razón. Entonces, dentro de la misa, dentro del sermón, ¿no? De la homilía ahí, él no puede hacer una reflexión o un pensamiento que va en contra a lo que la institución iglesia cree. ¿Ok? En este momento, él tiene que hacer el uso privado de la razón. Entonces, por más que él
piense que todos los padres puedan casarse, esto, en este espacio, que es el espacio privado, ¿no? De una iglesia, del culto, de la misa, de algo, él no puede hacer o hablar lo que quiera de la manera que quiera. ¿Por qué? Porque en este momento hay una institución, en este momento hay un grupo de personas reunidos bajo un modelo de pensamiento, algunos dogmas, algunos elementos muy estrictos. ¿Ok? Entonces, ok, cada uno de nosotros puede pensar y decir lo que queramos cuando hacemos uso público de la razón. Pero cuando estamos en las instituciones, en el espacio privado, en los contextos, ahí tenemos una limitación, ¿no? De la razón, ¿no? Y tenemos que hacer el uso privado de la razón en respeto a las personas y a este contexto privado, ¿no? De reflexión. O sea, tal vez esto nos permita ahí aclarar, ¿no? Qué significa el uso público y el uso privado de la razón. Cambio aquí, ¿no? Para dar un ejemplo más. Un juez. Una cosa es que el juez, haciendo uso público de la razón, critique las normas, diga que está mala la ley, que hay que revisar un montón de cosas, que cree que la ley es injusta o que hay cosas que favorecen los conflictos, la corrupción, o sea, que al final, resumiendo, que la ley no está adecuada y que es injusta. Él puede decir esto cuando hace uso público de la razón, pero cuando está en un juicio, haciendo su papel de juez, delante de las personas, de un abogado y todo, ahí él hace el uso privado de la razón. Ahí él tiene que atender a la ley, a la norma, ¿no? Y cumplir lo que está ahí. Que si quiere transformar esto, que lo haga en el uso público, ¿no? De la razón. ¿Por qué esta discusión, no? Ustedes van a decir, no, pero ¿qué? No comprendo bien por qué es tan importante decir esto. Es justamente porque aquí, ¿no? En el contexto en que Kant escribe, estamos en un momento de ruptura, ¿no? Saliendo de una sociedad con una visión más eh, teocéntrica a un modelo más antropocéntrico, ¿no? Imaginen ustedes que en este momento una persona que criticara un sacerdote o el propio rey podía ser decapitado, ¿no? Levado a juicio y a la muerte, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque estaba prohibido de pensar, estaba prohibido de expresar lo que pensaba, ¿no? Entonces, este concepto es muy útil en el momento en que sale, ¿no? Esta publicación de Kant, porque aclara, ¿no? Una cosa es el uso público y podemos hacer el uso público y decir lo que quiera. Otra cosa es el uso privado, ¿no? Separando estos dos ámbitos, ¿no? Se elimina ahí un choque, un conflicto ahí, ¿no? Del uso público y privado de la razón. Déjame ver aquí. Esto pone, el sabio, ¿no? Como sabio, tiene toda la libertad y hasta la misión de comunicar al público todas sus ideas cuidadosamente examinadas y bien intencionadas. ¿En qué momento? En el momento, ¿no? O en el uso público de la razón. O sea, tenemos la obligación de decir las cosas que estamos viendo, que estamos pensando, pero esto considerando el uso público de la razón y no en el espacio de uso privado de la razón. ¿Ok? Avanzo un poquito más, ¿no? Yo tenía planificado 40 minutos de exposición con ustedes para no cansarles demasiado. No quiero abrir a diálogo también, a preguntas. Voy a intentar finalizar rápidamente, ¿no? La segunda parte, ¿no? Y la parte final del texto, Kant sigue, ¿no? Con el argumento explicando esto, ¿no? De cómo se da el uso público y privado de la razón y justificando, ¿no? La necesidad de que hagamos, ¿no? El uso público de la razón. Algo que llama la atención aquí, ¿no? Que al final también es un tema de contexto, ¿no? Que es importante aclarar,
que en algún momento él cita un rey, ¿no? Él cita un monarca, ¿no? Que hay un monarca que se distingue de todos los monarcas, ¿no? Y ahí, para quien no conoce un poco la historia, ¿no? O el contexto donde fue escrito el artículo, no comprende por qué está hablando de un monarca. Justamente porque el rey de Prusia, en este contexto, no obligaba a las personas a seguir en su religión, no obligaba a las personas a hacer exactamente o pensar exactamente como querían. Él decía esto, ¿no? Ustedes pueden seguir la religión que quieran, no es la religión del rey, la religión oficial, ¿no? Del Estado. Ustedes pueden seguir la religión que quieran, pueden pensar lo que quieran, pueden escribir lo que quieran, pero van a obedecer al rey. Entonces, miren que hay una utilización ahí que para este momento histórico era algo bastante novedoso, ¿no? O sea, el rey permitía a las personas escribir y pensar y hablar mismo en contra, ¿no? A la situación ahí que tenía. Entonces, esto es algo novedoso, ¿no? Hay algunas frases ahí, ¿no? De esta, por ejemplo, aquí no hay traducción en el texto, ¿no? César non est supragramáticos, ¿no? Justamente para hablar y hacer una analogía, ¿no? Que César, que aquí es pensando en el emperador César, no está arriba de la gramática. O sea, con esta alegoría, ¿no? Con este aforismo, quiere explicar que el rey o el sacerdote o el gobierno, o sea, no está arriba de la razón de las cosas, ¿no? Entonces hay una lógica y una razón en la gramática y no es porque alguien es rey que la gramática será cambiada. No es porque alguien es obispo, sacerdote o gobernador o algo que la gramática será cambiada, ¿no? Entonces a esto se refiere, que existe una razón, ¿no? En las cosas que está arriba del cargo o de los puestos, ¿no? Concluyendo, ¿no? Él pregunta, ¿vivimos ahora en una época ilustrada? Responderíamos que no. Mira que en 1784 está contestando así, ¿no? Yo creo que nosotros en 2020, ¿no? También podríamos utilizar la misma respuesta. Vivimos ahora una época ilustrada. Tenemos un montón de tecnología, de celulares, de internet, de web, conferencias y todo, pero vivimos en una época ilustrada. Vivimos una época donde la gente tiene mayoría de edad, donde la gente piensa, ¿no? Por sí mismo. Respondería que no, pero sí, en una época de ilustración. O sea, estamos en marcha, ¿no? Y tenemos que trabajar mucho, ¿no? Sobre todo creo que los maestros, ¿no? Muchísimo más para potenciar, ¿no? Estas habilidades, estas capacidades para que los estudiantes, ¿no? Nuestros alumnos puedan, ¿no? Ilustrarse. Aquí, concluyendo el texto, ¿no? Kant cita aquí un modo de minoría de edad que es más dañino que los demás. ¿Y por qué cita esto? No? Mira qué dice. Además, aquella minoría de edad en cuestiones religiosas es tanto más dañina como la más deshonrosa entre todas. ¿Por qué él cita explícitamente aquí esta minoría de edad religiosa? Justamente pensando ahí todo el tema del dogmatismo o fanatismo religioso, ¿no? Hay situaciones donde la gente hace cosas absurdas en nombre del fanatismo, ¿no? O sea, Kant al final quiere superar ahí o quiere hacer una discusión sobre la necesidad incluso de que las personas reflexionen sobre su religión y tengan una madurez en su religión. ¿Okay? Podemos tener modelos de vida religiosa o de vivencia de la religión basados en una madurez, en una reflexión teológica, y podemos tener gente que vive su religión basada en puro fanatismo. Los que no se preguntan, los que no cuestionan su propia fe,
¿no? Los que no buscan fundamentos sólidos para su propia fe, al final están viviendo en base al fanatismo. Eh, Tal vez sea un mal ejemplo, ¿no? Pero hablando de fanatismo religioso, en el siglo XXI, hay gente, por ejemplo, que en nombre de su fe, en nombre de su religión, eh, pone un montón de explosivos en el propio cuerpo, llega en el centro de la ciudad y ¡pum!, genera una explosión y mata miles de personas. Entonces, ¿qué elemento religioso profundo lleva a esto? Y ustedes dicen, no, pero esto es en otras partes del mundo, aquí no tenemos. Pero mira, la semilla que mueve esto es el fanatismo. ¿Ok? ¿En qué medida nosotros también viviendo nuestra fe no estamos viviendo el fanatismo? ¿No? Esta es una pregunta que debe ser puesta, ¿no?, en la base que Kant llama la atención aquí. Y al final concluye el último párrafo, ¿no?, justamente ahí pensando en el contexto del Estado, ¿no?, de un Estado libre, de un Estado fuerte, ¿no?, con personas que piensan por sí mismos, en un Estado que vive en paz. Justamente esto, ¿no? Piensa lo que quiera, reflexiona lo que quiera, critica lo que quiera, pero obedece, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, Kant, no? Él quiere justamente evitar el caos social, la anarquía social. No, no, es que yo soy contra las leyes. Hay una ley de que yo no puedo andar a 100 kilómetros por hora en la avenida principal de la ciudad. O sea, claro, ¿por qué? Porque es un riesgo para las otras personas. No, pero yo creo que no es adecuado por esto, por esto, por esto, que yo debo andar con 120, con 100 kilómetros por hora. En el uso público de mi razón, yo puedo pensar y decir cualquier cosa, ¿no? Pero en el uso privado yo no puedo hacer lo que me da gana, ¿no? Al final, esto dice Kant, ¿no? Obedecer la ley, ¿no? Que la ley sea un elemento también de libertad, ¿no? Pero también de límites, ¿no? ¿Por qué? Porque él también comprende que hay ciertos límites que son necesarios dentro del Estado, ¿no?, del espacio público, para garantizar la paz y la orden pública. ¿Ok? Hemos hecho un recorrido muy rápido, ¿no?, sobre el texto de Kant. Eh, Como les dije al inicio, ¿no?, es un texto denso, ¿no? Es un texto eh, que demanda ahí más lecturas. Yo recomiendo con todas las fuerzas de ahí que ustedes eh, hagan la lectura personal de este texto, tomen nota, ¿no?, de elementos importantes de este texto. Recomiendo que revisen sobre todo este tema, ¿no?, del uso público, del uso privado, de la razón, de los conceptos iniciales, ¿no?, de qué significa ilustración para Kant, minoría de edad para Kant. ¿Por qué? Porque son elementos mínimos para comprender, ¿no?, el texto y también para adoptar para la propia vida. ¿Ok? Ahora en unos 10 minutos más antes de concluir, dos avisos, ¿no? Yo les voy a enviar, y los docentes también, ¿no?, un, la figura, esta figura que hemos utilizado aquí en el video, ¿no?, para que ustedes puedan revisar la figura. ¿Por qué? Porque la actividad de esta semana es construir un texto chiquito de 100 palabras máximo, ¿no? Y es reflexión personal, estableciendo una relación entre la figura que han hecho, que han visto, ¿no?, esta de la Edad Media, y el texto de Kant. ¿Por qué esta actividad es muy buena? Porque es algo que no está escrito en lugar ninguno, ¿no? O sea, esto demandará de ustedes reflexión. Entonces, no pierdan tiempo buscando en la internet algo que esté listo para presentar, ¿no? Lo que queremos aquí es justamente reflexión crítica, ¿no? Análisis crítica, donde ustedes encuentren y creen elementos de relación entre la figura y entre el texto de Kant. Total libertad de pensamiento. Lo que queremos aquí es pensamiento libre, ¿no? Eh, por favor, no se preocupe. Ah, profe, ¿será que está bien esto? ¿Está cierto esto? Yo a veces recibo, o en el aula virtual o por WhatsApp. Profe, esto hice así, ¿está bien? Si no está bien, no se preocupe. En el momento de la revisión, de la corrección, podemos dar oportunidad, ¿no?, para si algo no está bien. Pero siempre, ¿no?, que ustedes estén intentando pensar por sí mismos, escribir por sí mismos ahí. Otro tema que es importante, que los profesores estamos concluyendo las calificaciones, ¿no? Yo estoy
bastante retrasado en mi paralelo, ¿no? Pero espero en esta semana y la próxima ya lograr concluir ahí, ¿no?, las calificaciones de las actividades de este primero bimestre. ¿Ok? Voy a enviar en la sala, ¿no? Y voy a enviar a ustedes la figura que he presentado al inicio y el cuadro también para el proyecto de vida, ¿no? Que es algo que para intentar facilitar ahí, ¿no?, el trabajo de ustedes. El cuadro que voy a presentar es una propuesta. Si quieren construir otro cuadro con otro modelo de otra forma, no hay ningún inconveniente, no pueden hacerlo. ¿Ok?